En una ocasión, les comparto, estaba en una escuela donde me contrataron para dar clases de idiomas y una maestra coordinadora osó decirme, profe, tome las clases de italiano. Y resulta que esas clases de italiano las daba la compañera que me invitó a dar clases ahí en esa escuela. Le digo, no, es que está la maestra fulana de tal que da clases de italiano. Yo no puedo darle las clases de italiano, quitarle las clases de italiano a quien me trajo aquí a esta escuela. Y recuerdo que me dijo la maestra coordinadora, profe, solamente hay oportunidades únicas en la vida. Usted debe de tomarlas. Si a usted se las estamos ofreciendo, usted debe de tomarlas, ¿sí? Y entonces, pues yo estaba entre el dilema de tomar las clases de italiano, quitándoselas a mi amiga que me había dado la oportunidad de llegar a esa escuela o no, ¿sí? Un dilema ético, ¿no? Porque si yo daba las clases de italiano era traicionar a mi amiga que me había invitado ahí. Y bueno, dicen que las oportunidades en la vida solo se presentan una vez. Y eso me dijo la coordinadora de idiomas de esa escuela, ¿verdad? Y que no a cualquiera se le ofrecen dos oportunidades. ¿Cómo la ven? Muchos lo llaman destino, otros casualidad. Y por supuesto también otros lo conocen como oportunidades, la oportunidad de tu vida. Bueno, finalmente no acepté dar las clases de italiano, pues porque estaba mi amiga fiel, y por fidelidad no quise dar las clases de italiano en esa escuela. Seguí con mis clases, aunque tenía poca entrada de dinero, no quise, rechacé esas clases porque eso significaba ser desleal, ser poco sincero, ser poco fiel a, a lo que yo soy, a mis principios, ¿sí? Y bueno, perdí esa oportunidad de ganar más dinero. Es esa opción que vemos de frente a una determinada situación. Yo tenía que decidir si dar o no clases. Y bueno, son momentos que tenemos que decidir tomar o no la firme determinación, arriesgarnos, aceptar de sí o decir no, ¿sí? Y bueno, yo terminé con decir que no, porque pues ya les expliqué. Bueno, bienvenidos al canal de Psicología, Biblia y Vida en su serie Todos podemos ser superhéroes. Sí, mi nombre, como ya saben, es Manuel Conejo. Teníamos ya varias semanas sin compartir este bonito taller, este bonito tema de todos podemos ser sus superhéroes y demás. Regresamos con nuevos bríos, con nueva energía, con nuevas eh, maneras de compartir lo que nosotros tenemos, pero sobre todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Y vamos a dedicar esta sesión a reflexionar sobre Ant-Man, ¿sí? El hombre que cuando se vuelve hormiga nos muestra lo que es tomar las oportunidades, las decisiones de la vida. Y bueno, en el ámbito familiar tuvimos que centrarnos en el año 2020 en la convivencia, en el confinamiento, ¿sí? En el vivir de una manera distinta, de una manera en el estar en el lugar que nos tocó estar, ¿sí? Nuestros hábitos nos cambiaron, nos transformaron. Pudimos constatar que nos vimos menos dinámicos. Algunos tuvimos que modificar nuestros hábitos de comida, de actividad, de hacer ejercicio. En el ámbito laboral, algunos padres de familia trabajaron desde home office, otros de forma presencial, algunos tuvieron que perder su trabajo, algunos los despidieron, hubo negocios que tuvieron que cerrar porque quebraron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con la pandemia la vida se detuvo en una pausa, hizo como stand-by
y difícilmente hemos podido entender, aceptar todo esto que con un supuesto orden, un nuevo orden mundial tenemos que estar viviendo, pero que sin duda nos ha llevado a tener que ver la vida de manera diferente. Las oportunidades llegan de manera diferente, pero no vamos a ser oportunistas, no vamos a sobrepasar a los demás pisoteándolos, ¿no? No podemos hacer eso. No, perdón, no podemos hacer eso. Y bueno, eh, hay soluciones diferentes y podemos tomar decisiones de manera diferente con la finalidad de cuidar de nosotros y cuidar de aquellos que están a nuestro lado o con aquellos que convivimos en la cotidianidad y que convivimos día con día. Así como el superhéroe del que vamos a hablar el día de hoy, Ant-Man, el hombre hormiga, uno de los personajes tal vez no tan conocidos como el hombre araña, como el Capitán América, como Hulk, etcétera, de cómics. Sin embargo, su historia es muy especial porque este superhéroe es un hombre de carne y hueso, déjenme decirles, como cualquiera de nosotros, como tú y como yo, ¿sí? Que tenemos que trabajar para ganar nuestro sustento, ¿sí? Y bueno, de esta manera, pues saca su fuerza física extraordinaria que en algún momento se ha equivocado y eso lo ha llevado a pagar ciertas consecuencias de sus actos, ¿verdad? Además, podemos decir que Ant-Man es un hombre prácticamente, pues como cualquiera de nosotros, un padre de familia que con su responsabilidad paternal tiene que educar a su hija Cassie. Muy pocos héroes, déjenme decirles, perdón, en cualquier historia tienen una familia por la cual hay que luchar. Y tal vez ahí radica una de las fortalezas pues grandes de Ant-Man, ¿sí? La conciencia de su paternidad, porque tiene a su hija Cassie, repito. Finalmente, es un hombre que aprende a tomar las oportunidades que se le presenta a la vida en base a las difíciles decisiones que tiene que realizar Ant-Man, ¿sí? Ant-Man, el hombre hormiga, es un personaje creado por Stan Lee, ¿sí? Larry Lieber y Jack Kirby, en el año de 1962, y que ha sido traído al presente a través de las películas del universo Marvel, ¿sí? Primero comenzaremos con los datos generales del personaje. La ficha técnica, el alter ego Scott Lang. Características: divertido, simpático, experto en electrónica, perseverante, inteligente, valiente. En general es un chico carismático, es un buen chico, ¿no? Su debilidad es que eh, es un hombre mortal, lo que le da su superhéroe y que le hace notar es el traje de hormiga que le permite modificar su tamaño y adquirir fuerza. Familia, Scott Lang tiene a su hija Cassie, ya lo decíamos, y ella es uno de los principales motores que lo lleva a actuar, a la acción, ¿sí? Ella quiere un héroe, ella quiere ver un héroe en su padre. Traje, es un traje que parece motociclista en color negro y rojo. Bueno, regresamos a la lectura de la realidad. Actualmente, la pandemia que ocurre nos ha llevado a salir de la cotidianidad de nuestras vidas en la forma en que veíamos la vida. Nos ha sacado del estado de confort en el que vivíamos, ¿sí? En el que nos movíamos, en el que éramos, en el que somos, ¿sí?
Todo estaba planeado, todo era correcto, estábamos sin ser molestados, sin ser de una manera molestados, ¿sí? Y bueno, no se veía la manera de otra manera, no se veía, perdón, la vida de otra manera. Y al mismo tiempo, la pandemia, el confinamiento nos ha llevado a abrir los ojos ante las nuevas realidades que se nos presentan, las nuevas oportunidades, las transformaciones, los cambios. Las personas actúan de manera diferente. No sé si les ha tocado, por ejemplo, ir a los supermercados. La gente vive de una manera distinta, se siente más amenazada, se siente más endeble, más frágil, ¿verdad? Y no es para menos, la pandemia nos ha metido en esa dinámica y entonces debemos de ser diferentes, ¿sí? Han habido cambios drásticos en diversos sentidos, en diversas maneras de vivir. En el ámbito escolar, por ejemplo, las clases tuvieron que ser dictadas a través de una pantalla, a través de una computadora, a través de una mm, de un monitor. Yo seguido les decía a los alumnos, no, yo quiero de verdad clases virtuales. ¿De qué me sirve estar yo dando la clase y que no vea a mis alumnos? Es contradictorio, ¿no? La clase virtual se hace en base a la presencia de la persona, no a pasar incógnitos, ¿no? Y bueno, imaginen que todos sus días fueran lo mismo, que no hubiera problemas. Eh, Prácticamente, pues estaríamos eh, viviendo en un mundo un poco raro, un poco tanto raro, ¿verdad? Que no hubiera problemas, que no conocieran a nuevas personas, que no cambiaran de grado escolar, que fueran como Gregorio Samsa de la Metamorfosis en su primera etapa, estático, miedoso, ahí, apabullado, estático, flojo, porque las transformaciones lo estacionaban en su cama, ¿sí? Inamovible, intransformable, aburrido. Eso sí sería aburrido. Y bueno, con lo que les decía de las transformaciones y los cambios que ha traído esta pandemia, imagínense si todo mundo nos alojamos en nuestro estatismo, en nuestro miedo, en estar apabullados. Pues qué triste sería, ¿no? Y más los jóvenes que nos caracterizamos por estar dinámicos, por innovar, por eh, crear, por ser de verdad activos, ¿verdad? Qué triste sería. Terriblemente tediosa esta realidad. Esa es la temible zona de confort de la cual ya hablaba, ¿sí? Y de la cual muchos libros hablan en su literatura motivacional. El lugar en el que nos acostumbramos a estar y no queremos perderlo y no queremos perder nuestro estado de confort, ¿sí? No queremos innovar, no queremos tomar clases en línea, no queremos dar clases en línea, no queremos aprender el dinamismo de las nuevas plataformas electrónicas, que lejos de ser un obstáculo, es un área de oportunidad para poder conocer, para poder crecer. Bueno, en Ant-Man vemos cómo el personaje de Scott Lang enfrenta la realidad que vive y que la transforma, la determina de forma breve debido a su talento. Scott Lang, ¿sí? Estafa a una compañía que a su vez robaba a sus empleados. Eso lo lleva a la cárcel y también lo lleva a perder la posibilidad de estar con su hija, ¿verdad? Al salir de la prisión, busca trabajo y no lo encuentra. Difícilmente le van a dar trabajo a un exconvicto, ¿sí? Y da el círculo vicioso, cae en el círculo vicioso.
al no encontrar trabajo, vuelve a robar, porque asume que es lo que puede hacer y que así es el destino. Tomar decisiones, fíjense, para encontrar un trabajo y robar en el trabajo. ¿Cuántos de los jóvenes hoy en día aceptan sobornos, aceptan extorsiones, aceptan robar para estar en un trabajo? ¿O cuántos de los jóvenes hoy en día, de los líderes, aprovechan la menor oportunidad para robarse el material de la empresa? ¿Sí? ¿Cuántos de los jóvenes hoy en día son capaces de tomar un puesto de gerencia, de supervisión, de lo que sea, satisfaciendo a sus jefes, o bien pasando por el alto todo lo que tienen que pasar? ¿Sí? ¿A cuántos les ofrecen puestos a costa de pisotear a los demás? Pero en el camino nuestro héroe encuentra una oportunidad, ¿sí? Ant-Man. En este caso, en la figura de Han Pym, el creador del traje del hombre hormiga. Curiosamente, la oportunidad de Han Pym le llega a Scott, ¿sí? Y nuevamente es el robo, sí, robar la fórmula para poder encoger a las personas y que ha creado Darren Cross, el villano de la historia y antiguo aprendiz de Han. Y entonces cuando parece que el camino se termina, que la puerta se cierra, surge para Scott Lang la posibilidad de convertirse en héroe, robar el traje para impedir el mal. Curioso, muy curioso. En la realidad, la vida no nos presenta una oportunidad, nos presenta muchísimas oportunidades. Lo vemos en las decisiones que debemos tomar día tras día. Cuando pensamos que ya no hay posibilidades, debemos reflexionar que no es así, siempre hay oportunidades. Cada día significa una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Afortunadamente, Scott Lang elige la oportunidad que lo lleva a hacer el bien, y a hacer el bien finalmente lo conducirá a poder estar con su hija, a ser un verdadero héroe para su pequeña. William Shakespeare decía en su famosa obra de Hamlet: ser o no ser. He ahí el dilema, queridos amigos, y es una de las frases más recordadas en los momentos de duda o indecisión. Ser o no ser, simple y sencillamente, porque las oportunidades no tienen tarjetas de presentación, ni explicación, ni conclusión. Es más, no podemos saber si las decisiones que tomamos frente a ellas son correctas o no correctas. Scott Lang se guía por el amor que tiene a su hija, por su autoconfianza, porque tiene una preparación, estudios, experiencia de vida, porque está al lado de lo que es correcto y justo. Y aunque no es fácil, porque también Scott Lang se ha equivocado, es posible, ¿sí? Es posible equivocarnos. Pero perseverar en la equivocación no es justo, ni es bueno, ni es correcto para la toma de decisiones. Entonces, recordamos que para tomar una decisión como jóvenes, como trabajadores, como padres de familia, como miembros de la familia, hermanos, hijos, etcétera, pues uno de los requisitos es estar bien cimentado en nuestros principios, y los principios no lo da la escuela, no lo da la calle, no lo da la empresa. Los principios, hay que decirlo, lo da la familia. Si la familia te enseña a ser sincero, serás sincero. Si la familia te enseña a ser leal, serás leal. Si la familia te enseña a ser ratero, serás ratero, evidentemente. Si la familia te enseña a mentir, pues entonces serás un mentiroso. Si la familia te enseña a sobreponerte en base a pisotear a los demás, pues vas a sobreponerte en base a pisotear a los demás. Si la familia te enseña a robar, pues vas a ser un ratero. Así de sencillo, ¿no? Entonces los principios sobre los cuales hay que tomar decisiones, pues ahí los tenemos.
Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos tomar decisiones ante las diferentes situaciones de nuestra vida? ¿Cómo elegir una carrera? ¿Cómo elegir una entre una novia y otra? ¿O un novio y otro? ¿Cómo elegir un estado de vida? Si permanecer soltero, casarme o ser sacerdote o religiosa o religioso. Decir la verdad o no decirla. Actuar con honestidad o no actuar con honestidad. Dar o no dar. Ayudar o no ayudar. Amar o no amar. Y tantas preguntas que seguramente nos hacemos día con día. Es cierto que lo primero que viene a nuestra mente son los valores, lo que ya decía, ¿sí? Que nos inculcan en familia, en casa. La casa es el primer lugar donde aprendemos a aprovechar nuevas oportunidades, ¿sí? Pero desde la honestidad, desde el respeto a la otra persona, ¿sí? Tomar decisiones correctas, ¿sí? Todo comienza con hacer, por ejemplo, trampa en un examen o no hacerlo, ¿sí? Que me haga el trabajo la amiguita o no, o hacerlo yo. Eso es honestidad, eso es lealtad, eso es verdad, eso es transparencia. ¿Cuántos, cuántos hoy en día, entre nosotros los jóvenes, preferimos pagar por una tarea, ¿sí? Que nos hagan la tarea y presentarnos así como que los más inteligentes, los puros dieces. Y a la hora de actuar, entonces se nos derrumban los puentes porque no sabemos hacer cálculos, dejamos morir al paciente, los que estudian medicina, ¿sí? Dejamos que los alumnos se vayan con principios erróneos, los que somos maestros, ¿sí? Y entonces todo comienza de esos principios, de acuerdo al modelo que vemos en nuestra familia, ¿sí? Es como actuamos. La preparación, la adquisición de información, el análisis de datos, el comparar, el reflexionar, el saber pensar, el conocer la experiencia de otros nos permite ir aprovechando la vida de una mejor manera. Y entonces, ¿cómo decidir? Te voy a pasar algunos tips de cómo decidir en tu vida para decisiones pequeñas o para decisiones enormes, grandes. ¿Cómo podemos decidir? Según mi abuelito San Ignacio de Loyola, nos da algunos presupuestos, algunos tips para poder decidir de una manera correcta. No es una receta, déjenme decirles, ¿sí? Ustedes saben que no me gustan las recetas. Les comparto cómo decidir según San Ignacio de Loyola. No soy yo, es San Ignacio de Loyola. El primer punto nos dice, hay que estar bien fundamentados y tener presupuestos correctos, ¿sí? Nunca decidir sin bases, sin fundamentos, sin principios. Entonces, todos los principios adquiridos hay que ponerlos en marcha para poder decidir. Dos, elegir de una manera libre, no ser esclavos de nadie ni de nada, ¿sí? Cuando voy a elegir una cosa o escoger, yo no debo de ser esclavo de lo que le gusta a los demás, ¿sí? De lo que le gusta a mi papá o a mi mamá, por ejemplo, en la toma de decisión de estudiar una carrera u otra. Ah, es que mi papá me dijo que estudiara contador. Perdón, pero tu papá, si es contador, él ya se está realizando siendo contador o no se está realizando. Entonces, tú debes de ser libre, ¿sí? No debes dejarte influenciar por nadie, porque finalmente el que va a elegir y el que se va a sentir satisfecho o insatisfecho, feliz o infeliz, eres tú. Tres, elegir desde lo pequeño, desde lo concreto. Es decir, que cuando eliges algo concreto, algo pequeño, te estás planificando, estás escogiendo lo grande. Ah, ya elegí estudiar en el ITAM porque voy a ser el futuro presidente de la República.
Es una elección concreta. Ah, elegí estudiar en tal universidad. De lo concreto te lleva a la plenitud, te lleva a sentirte feliz. 4, elegir, elegir el todo. Es elegir desde lo pequeño. Va unido con el tercero. Quinto, elegir con salud física, con salud afectiva y salud espiritual. No podemos elegir estando enfermos, porque una simple gripe nos saca de onda, nos hace elegir de manera diferente, o un calenturón que nos llegue, una fiebre, pues entonces te saca de onda. Cuando estás viviendo alguna anomalía afectiva, cuando te sientes poco querido, amado, tampoco estás en condiciones de elegir. Debes de estar en un equilibrio físico, afectivo y espiritual. Siempre hacer referencia a la parte ascendente de lo espiritual. Siempre confrontar a Dios en la toma de decisiones. Por pequeña que sea tu decisión, confronta a Dios. Pregúntale, ¿es bueno? ¿Es noble? ¿Es verdadero? ¿Es justo? ¿Me va a llevar a santificarme y a santificar a los demás esta toma de decisión? Y bueno. Siguiente. Para tomar decisiones debemos de ausentarnos de todo tipo de anomalías, ¿sí? Psíquicas, psicológicas, porque es más difícil que estar sanos, ¿no? Cuando tomamos una decisión estando sanos, es mucho más fácil que cuando estamos enojados con la vida, ¿sí? Cuando estamos, no sé, desesperados o frustrados, ¿verdad? Debemos de adquirir una lección de una manera sana, ¿sí? Siguiente, el séptimo, ¿no? Debemos de elegir siendo consecuentes de ser conocedores de nuestra propia persona. Conocer nuestras fortalezas, conocer nuestras oportunidades, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras amenazas para poder elegir de una manera más auténtica, verdadera y libre. ¿Sí? Octavo, elegir en el orden, ser ordenados. Me decía una persona muy apreciada, muy querida por mí. No, Manuel, nunca hay que elegir en el desorden, todo en el orden. Y sí es cierto, la experiencia te dice que cuando más desorden tienes, hasta en el desorden en tu cuarto, te lo comparto porque nosotros los jóvenes nos gusta tener desorden en el cuarto, la pijama por aquí, la cama extendida, el lápiz por aquí, el libro por acá, la computadora toda sucia, etcétera, etcétera. No podemos elegir bien en el desorden. Todo tiene que ser orden, desde el orden físico hasta el orden de pensamiento. ¿Sí? Tomar decisiones significa también tomar decisiones con madurez. Ser maduros, dejar la inmadurez. Ya madura, ya madura. Constantemente les decimos a los pequeños, ¿no? Les decimos a los adolescentes, a los jóvenes, pero muchas veces los padres de familia, quienes somos líderes, maestros, etcétera, etcétera, educadores, trabajadores, líderes, gerentes, somos los primeros inmaduros, ¿sí? Entonces, la madurez, tomar decisión en la madurez. Asesorarte, hacerte acompañar. Como joven, como adolescente, tienes necesidad de confrontarte con un orientador profesional o un orientador vocacional, pero verdaderamente, ¿no? Saber distinguir entre profesión y vocación. La vocación es algo mucho más pleno, mucho más noble, mucho más grande. La profesión es una parcialidad de la vocación, ¿sí? Entonces, hacerte asesorar por alguien experto, por alguien que ya ha caminado, no porque sea más fregón, no, porque él ya ha caminado y puede guiarte. Y después, en la toma de decisiones, poner las cosas que vas a decidir
al mismo nivel. No puedes poner una sobre otra. Debe de estar al mismo nivel. Lo que llama San Ignacio la santa indiferencia. Y poner en el mismo nivel para elegir significa no darle más importancia a una que a otra, sino al mismo nivel y al ver los pros y los contras, entonces sí decidir, me voy por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Y bueno, en la toma de decisiones, San Ignacio también nos aconseja a quienes vamos a decidir en las cosas pequeñas o en las cosas grandes, ver nuestro interior, analizar serenamente, pacíficamente, de una manera estable, equilibrada, las emociones. ¿Qué son las emociones? Todas las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las pulsiones, las sensaciones, las ideas que llegan al interior de nuestra alma. Y en ese momento, saber decidir. Y bueno, para saber discernir las emociones del alma, San Ignacio habla de un último paso, el discernimiento de espíritus en la consolación, en los momentos donde nos sentimos alegres, felices, plenos y demás, que puede ser provocado por un espíritu malo o que puede ser provocado por un espíritu bueno, o viceversa, los momentos de desolación, donde nos sentimos tristes, agüitados, decepcionados, frustrados, etcétera, pero que también puede ser movido por un espíritu bueno que te llama a un salto de calidad de vida. Y bueno, pues ahí están esos tips que nos da San Ignacio de Loyola para la toma de decisiones. Y mira, bueno, también tenemos derecho a equivocarnos, ¿eh? Yo más que nadie les comparto. Me he equivocado 1000 veces en la vida, ¿sí? Pero tenemos derecho a que cuando nos equivocamos, reparar ese momento de equivocación, ¿sí? Como lo hizo nuestro héroe, Ant-Man, pero ahora se convierte en nuestra propia experiencia. Cuando nos equivocamos, entonces experimentamos y crecemos, maduramos, y eso es invaluable, déjenme decírselos. Entonces te invito a que cuestiones, a que preguntes, no te limites, no seas borrego, ¿sí? No seas Vicente, ¿a dónde va la gente? No, investiga, ve más allá, no te quedes con la primera respuesta, ponte en oración, cuestiónate, sé libre, no seas esclavo de nadie, sé ordenado, etcétera, etcétera. Conversa con tus maestros, con tus papás, ellos ya tienen la experiencia, no te sientas acomplejado. Quien pregunta, acuérdate, pasa de borrego un ratito. Quien no pregunta, pasa de borrego toda la bendita vida, ¿sí? De esa forma irás creando tu propio criterio como joven para tomar decisiones. Mira cómo en este año 2021, ¿sí? Estamos recibiendo muchísimas bendiciones, nuevas oportunidades de estudiar, de trabajar, de convivir, aún en la distancia, de crear amigos, de ser felices, de ser plenos, ¿verdad? Sé feliz en la cotidianidad, no esperes a que la felicidad te llegue por arte de magia o porque el sol te va a iluminar y hoy vas a ser más feliz. No, comienza a ser feliz desde lo cotidiano, desde lo concreto, desde el orden, desde ponerte en oración, desde trabajar, desde estudiar. Y bueno, eso nos enseñó el 2020 y el 2021 nos abre a nuevos campos. Ya lo decía, de estudiar, de trabajar, de convivir, de crear nuevas amistades. El tiempo de cambio que trae la pandemia, ¿sí? Se convirtió en una época de oportunidades. No dejemos de estudiar, no dejemos de ser ordenados, no dejemos de trabajar desde casa, no dejemos de vender, propongamos negocios, de innovar, de ser creativos, de ser dinámicos, desde nuestras trincheras, desde nuestros domicilios. Pues bueno, hasta aquí la sexta sesión, todos podemos ser superhéroes. En esta ocasión, Ant-Man, un héroe que nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí?
que ojalá nuestra vida vaya tomando concreción, vaya tomando decisión apegada a este nuevo cambio que nos trae la pandemia y el confinamiento. Aprende a tomar tus propias decisiones, no dejes que otros las tomen por ti. Soy Manuel Conejo, estás viendo Todos Podemos Ser Superhéroes. Te invito, por supuesto, a darle like, darle por ahí tilín, tilín a la campanita, a compartir con tus amigos y a suscribirte en tu canal de Psicología, Biblia y Vida, donde encontrarás reflexiones pensadas en ti como joven y adolescente. La próxima semana, otra película y otro superhéroe. Recuerda que no te vas de aquí sin tomar nuevas decisiones. Hasta la próxima.